Las calles de Sevilla se llenaban de luz y color cada primavera, pero en mi hogar, la monotonía se había adueñado de mis días. Recorría la misma rutina, despertaba, preparaba el desayuno, enviaba a los niños al colegio y luego me sentaba en la cocina a tomar un café que sabía a nada. A menudo miraba por la ventana, observando cómo el mundo exterior vibraba con vida mientras yo me sentía atrapada en un ciclo sin fin. Mi matrimonio se había convertido en una serie de conversaciones predecibles. Las risas que solían llenar nuestros días se habían desvanecido, dejando espacio para un silencio incómodo. Las noches eran largas y solitarias, él llegaba tarde del trabajo y yo me sumía en mis pensamientos, recordando tiempos más felices. En ocasiones me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa que una vez encendió mi corazón. Una tarde, mientras paseaba por el parque cercano a casa, me encontré con una vecina. Era una mujer encantadora con quien apenas había intercambiado palabras antes. Nos detuvimos a charlar sobre trivialidades, el clima, los planes del fin de semana y las rutinas familiares. Sin embargo, en medio de esas conversaciones ligeras, ella dejó caer un comentario que resonó en mi mente como un eco persistente. Mi marido ha estado muy distante últimamente, dijo con una sonrisa forzada. A veces siento que ya no está aquí conmigo. Su mirada reflejaba una tristeza que también conocía bien. En ese instante algo dentro de mí se removió, podía ver en sus ojos un destello de familiaridad. La rutina la había atrapado igual que a mí. Mientras regresaba a casa, pensé en lo que había compartido mi vecina. ¿Acaso todos estábamos atrapados en la misma trampa? La idea me hizo reflexionar sobre mi propia vida y las decisiones que había tomado. Recordé mis años jóvenes llenos de sueños y deseos, anhelos que parecían haberse desvanecido bajo el peso del deber y las responsabilidades. El siguiente día volví a encontrarme con ella en el parque. Esta vez llevábamos un par de cafés para compartir mientras observábamos a los niños jugar. La conversación fluyó con más facilidad, hablábamos sobre nuestras vidas antes del matrimonio y cómo habíamos cambiado con el tiempo. Me sentí sorprendentemente cómoda al compartir mis pensamientos más profundos con alguien que apenas conocía. ¿No te gustaría volver a sentir esa emoción?, preguntó ella repentinamente como si leyera mis pensamientos más ocultos. Su pregunta quedó flotando entre nosotras mientras mirábamos cómo los niños corrían bajo el sol. Las palabras resonaron dentro de mí como un latido acelerado. ¿Era posible? ¿Podría haber algo más allá de esta vida monótona? La idea comenzó a germinar lentamente en mi mente como una planta ansiosa por crecer. A medida que pasaban los días, nuestra amistad se fue afianzando. Nos encontrábamos más seguido, compartíamos risas y confidencias mientras descubríamos nuestras frustraciones mutuas respecto al amor y las relaciones matrimoniales. Era refrescante hablar sin filtros ni juicios. Una tarde particularmente soleada decidimos ir juntas al mercado local para comprar algunos ingredientes frescos para preparar tapas tradicionales andaluzas. Mientras paseábamos entre los puestos coloridos llenos de frutas y verduras frescas, noté su mirada distraída hacia un grupo de hombres conversando animadamente cerca del bar del mercado. ¿Sabes? A veces me pregunto si debería hacer algo diferente, murmuró ella mientras elegía unos tomates rojos brillantes. Su tono era melancólico pero también lleno de anhelos reprimidos. La conversación se tornó más profunda cuando ella mencionó cómo su marido ya no le prestaba atención y cómo deseaba recuperar esa conexión perdida. Escucharla hablar así despertó algo dentro de mí, era como si sus palabras fueran un espejo reflejando mis propios sentimientos ocultos. El aire estaba impregnado del aroma del azahar cuando decidimos sentarnos en una terraza cercana para disfrutar nuestras tapas recién compradas acompañadas por unas cervezas frías. Alrededor nuestro la vida continuaba su curso, risas infantiles, conversaciones animadas y el sonido lejano de guitarras flamencas resonando desde algún rincón del mercado. De repente vi pasar al esposo de mi vecina por delante nuestro, su mirada distraída no se detuvo ni un segundo hacia nosotras. Mi corazón dio un vuelco inesperado al recordar lo que ella había compartido sobre su relación. A veces siento que ya no está aquí conmigo. Esa frase resonó nuevamente mientras lo veía alejarse.
Al final del día regresé a casa sintiendo una mezcla extraña entre inquietud y emoción renovada. Mi mente divagaba entre recuerdos pasados y posibilidades futuras, cada pensamiento parecía abrir nuevas puertas hacia lo desconocido. Esa noche intenté concentrarme en la cena familiar, pero era imposible ignorar las dudas que comenzaban a aflorar dentro de mí. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? El eco de nuestra conversación seguía resonando en mi cabeza como una melodía pegajosa e irresistible. Cuando finalmente me acosté, cerré los ojos intentando encontrar descanso, pero solo encontré preguntas sin respuesta flotando en mi mente inquieta. ¿Qué pasaría si decidiera actuar? ¿Podría encontrar lo que tanto anhelaba? Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente caí en un sueño inquieto lleno de imágenes borrosas donde la rutina se mezclaba con destellos fugaces de libertad olvidada. El día siguiente trajo consigo nuevas inquietudes mientras caminaba hacia el mercado nuevamente. Esta vez sentí una energía diferente corriendo por mis venas, como si estuviera ante la posibilidad inminente de cambiarlo todo o quedarme atrapada para siempre entre sombras y secretos. Al llegar al parque donde nos solíamos encontrar, vi a mi vecina esperándome con una sonrisa tímida pero llena de complicidad. Algo dentro mío supo entonces que este encuentro marcaría el inicio de algo inesperado e irreprimible. El aire fresco de la mañana me envolvía mientras me acercaba al parque. Las flores comenzaban a florecer, llenando el ambiente con un aroma dulce y renovador. A pesar de la belleza que me rodeaba, una inquietud persistía en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? La vida que había construido parecía desvanecerse entre mis dedos, y cada paso que daba hacia el encuentro con mi vecina se sentía como un acto de rebeldía. Ella ya estaba allí, sentada en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Su mirada se iluminó al verme y su sonrisa tímida me hizo olvidar por un momento las dudas que me atormentaban. La complicidad entre nosotras crecía a medida que nos acercábamos más. Conversamos sobre cosas triviales, pero había una tensión palpable en el aire, algo que no podíamos ignorar. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió, rompiendo el silencio. Asentí sin pensarlo. Caminamos por los senderos del parque rodeadas de risas infantiles y el canto de los pájaros. Era curioso cómo la vida continuaba su curso normal mientras yo me adentraba en algo prohibido. A medida que avanzábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente y en ese instante sentí una corriente eléctrica recorrerme. A veces pienso en lo fácil que sería dejarlo todo atrás, comentó ella con un susurro. Pero luego viene el miedo. El miedo era un compañero constante desde que había tomado esta decisión. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Las consecuencias podrían ser devastadoras para ambas. Sin embargo, algo dentro de mí ansiaba esa chispa, esa emoción que hacía tiempo había desaparecido de mi vida cotidiana. Decidimos sentarnos en un rincón más apartado del parque, donde las risas se desvanecían y solo quedaba el murmullo del viento entre las hojas. En ese espacio privado, nuestras miradas se encontraron con intensidad. No puedo evitarlo, dijo ella. Cada vez que estamos juntas siento que hay algo más entre nosotras. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo. Era cierto, había una conexión innegable que iba más allá de la amistad o la simple curiosidad. En ese momento no pude resistirme más, nos besamos en un impulso irrefrenable, y el mundo exterior se desvaneció por completo. Después de aquel beso, la realidad regresó con fuerza y rápidamente nos alejamos una de la otra como si hubiéramos cometido un delito. La culpa comenzó a apoderarse de mí. Me pregunté si realmente podía continuar por este camino lleno de incertidumbre. Al regresar a casa esa tarde, mi mente estaba llena de pensamientos confusos. La rutina habitual me esperaba, los platos por lavar, las tareas del hogar y las conversaciones superficiales con mi esposo. Todo parecía tan distante ahora. Cuando él llegó a casa intenté actuar normalmente, pero cada palabra sonaba vacía y cada gesto se sentía forzado. La noche cayó sobre Sevilla como una manta pesada. En la oscuridad de mi habitación, reflexioné sobre lo sucedido durante el día. Lo bueno y lo malo coexistían en mi mente como sombras danzantes. Decidí hablar con una amiga cercana sobre mis sentimientos encontrados. Nos encontramos en un bar tradicional donde la gente reía y disfrutaba del tapeo andaluz.
El bullicio a nuestro alrededor contrastaba con mi estado interno. ¿Y si decidieras hacer algo diferente? Me preguntó ella mientras tomábamos unas tapas. Un viaje podría ser justo lo que necesitas para aclarar tus ideas. La idea resonó en mí como una campana sonando en medio del caos emocional en el que me encontraba sumida. Un viaje podría ofrecerme la oportunidad de escapar temporalmente y explorar mis sentimientos sin las ataduras cotidianas. Esa noche decidí enviarle un mensaje a ella para proponerle esa idea loca, ¿y si escapábamos juntas durante unos días? Mi corazón latía con fuerza mientras pulsaba a enviar. No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta afirmativa llena de entusiasmo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre emoción y ansiedad. Planeamos cada detalle cuidadosamente para asegurarnos de no ser descubiertas. Finalmente llegó el día del viaje. Partimos hacia una pequeña ciudad costera donde nadie nos conocía ni sospecharía nada. La libertad era abrumadora al llegar a nuestro destino. Caminamos por calles empedradas llenas de encanto e historia mientras reíamos despreocupadamente como dos adolescentes enamoradas por primera vez. Esa noche cenamos frente al mar bajo un cielo estrellado. Todo parecía perfecto hasta que comenzó a surgir la tensión entre nosotras nuevamente. En medio de risas compartidas y miradas furtivas, nuestras manos volvieron a tocarse suavemente sobre la mesa antes de decidir dar un paseo por la playa desierta al caer la noche. El sonido suave del mar acompañaba nuestros pasos mientras conversábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. En ese instante mágico bajo las estrellas, volvimos a besarnos. Este beso fue diferente, lleno de promesas y deseos reprimidos durante tanto tiempo. Sin embargo, cuando regresamos al hotel donde estábamos hospedadas, noté una sombra cruzar su rostro al mencionar nuestras vidas cotidianas nuevamente. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, murmuró ella. La culpa es abrumadora algunas veces. Mi corazón se hundió ante sus palabras porque sabía exactamente lo que significaban. Esta relación clandestina no podía durar para siempre sin consecuencias graves. Al día siguiente decidimos explorar más lejos. Encontramos pequeños cafés donde conversamos sobre trivialidades mientras disfrutábamos del café local acompañado por dulces típicos del lugar. Pero incluso allí no pude evitar sentirme vigilada por las miradas ajenas. Cada risa o gesto compartido parecía estar cargado con secretos ocultos esperando ser revelados. Cuando regresamos a Sevilla después del viaje lleno de emociones encontradas y recuerdos imborrables, todo pareció cambiar drásticamente nuevamente al volver a nuestra realidad diaria llena de responsabilidades ineludibles y rutinas monótonas. Una tarde mientras hacía compras en el mercado local vi pasar a mi vecina frente a mí. Su mirada era intensa e inquisitiva como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros e inquietantes sobre lo sucedido durante esos días juntos lejos del bullicio cotidiano. Un malentendido surgió cuando intenté evitarla apresuradamente tras intercambiar algunas palabras cortas antes de irme rápidamente hacia la salida del mercado sintiéndome expuesta e incómoda bajo su mirada penetrante. La culpa volvió a asediarme mientras caminaba hacia casa sintiendo como cada paso resonaba dentro mío como recordatorio constante sobre todo lo ocurrido recientemente. Cuando finalmente llegué a casa encontré a mi esposo esperando ansiosamente frente al televisor encendido hablando animadamente acerca del próximo evento social organizado por unos amigos mutuos. Sin embargo, detrás del bullicio familiar también había algo oculto, esa sensación creciente dentro mío indicándome claramente que esto apenas comenzaba. La semana siguiente transcurrió entre la normalidad de mis días y la inquietud que me generaba el secreto que guardaba. Cada vez que cruzaba miradas con mi vecina, una sensación de tensión me envolvía, como si el aire a nuestro alrededor se volviera denso y pesado. En casa mi esposo seguía inmerso en sus rutinas, ajeno a mis pensamientos errantes y a la distancia emocional que comenzaba a manifestarse entre nosotros. Una tarde decidí dar un paseo por el parque cercano. La primavera en Sevilla era un espectáculo, los árboles florecían con tonos vibrantes y el aroma del azahar impregnaba el ambiente. Sin embargo, mi mente no podía disfrutarlo completamente. Mis pasos me llevaron hacia un rincón más apartado, donde solía ir cuando necesitaba reflexionar. Allí, sentada en un banco, me encontré con una amiga de la infancia. Nos saludamos con calidez, pero su mirada atenta captó algo en mí que no podía ocultar.
Te veo diferente, comentó ella, inclinándose hacia mí como si quisiera descubrir un secreto. Solo estoy cansada, respondí evasivamente. ¿Cansada de qué?, insistió. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero no podía compartir lo que realmente me pasaba. La conversación derivó hacia temas triviales, pero cada risa compartida solo acentuaba mi inquietud interna. Al despedirnos, su expresión quedó grabada en mi mente, una mezcla de preocupación y curiosidad. Esa noche, mientras cenábamos, la tensión se hacía palpable. Mi esposo hablaba sobre el evento social que se acercaba, sus ojos brillaban al mencionar a las personas que asistirían. Será divertido, dijo con entusiasmo. Las palabras resonaban vacías para mí. La idea de asistir a esa reunión junto a él y ver a mi amante entre los invitados me generó una ansiedad indescriptible. Al día siguiente decidí salir al mercado otra vez, buscando distraerme entre los puestos coloridos y los aromas familiares de comida fresca. Mientras elegía algunas frutas, vi a mi amante al otro lado del pasillo. Su presencia iluminó mi día, sin embargo, el miedo me hizo dudar un instante antes de acercarme. Hola, dije con voz baja cuando finalmente estuve cerca. Hola, respondió él con una sonrisa que hizo latir más rápido mi corazón. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras intentábamos mantener la discreción ante las miradas ajenas. Sin embargo, había algo diferente en su actitud, su mirada reflejaba una mezcla de deseo y preocupación por nuestra situación actual. Un grupo de conocidos pasó junto a nosotros y sentí cómo la presión aumentaba al percibir sus miradas curiosas. En ese momento, un impulso irrefrenable nos llevó a alejarnos hacia un rincón más apartado del mercado donde nadie pudiera escucharnos ni vernos claramente. Nuestras vidas son complicadas, comentó él mientras observábamos cómo la gente pasaba sin prestarnos atención. Lo sé, respondí casi en susurros. Pero no puedo evitarlo. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero intenso, fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. El mundo exterior se desvaneció mientras nos sumergíamos en ese breve encuentro prohibido. Sin embargo, al separarnos rápidamente por el temor a ser descubiertos, la realidad regresó con fuerza. La culpa volvió a asediarme y decidí regresar a casa antes de que alguien notara nuestra ausencia prolongada. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro se tornaba más arriesgado y cada mirada furtiva más peligrosa. En uno de esos momentos tensos en casa, recibí una llamada inesperada de una amiga cercana que quería hablar sobre el evento social programado para ese fin de semana. No puedo esperar para ver cómo te vistes para esta ocasión, dijo entusiasmada al teléfono. Sí, será interesante, respondí tratando de ocultar mi nerviosismo. La idea de estar rodeada por amigos comunes mientras mantenía oculto lo que realmente sentía era abrumadora. No obstante, algo dentro mío anhelaba esa conexión efímera que había encontrado fuera del matrimonio, esa chispa vital que parecía haber desaparecido hace mucho tiempo. Esa noche decidimos quedarnos en casa viendo una película juntos como solíamos hacer antes. Mientras él hablaba sobre la trama del filme con entusiasmo infantil, yo apenas podía concentrarme, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido y lo emocionante que había experimentado recientemente. Cuando finalmente apagamos las luces y nos acomodamos para dormir, sentí su brazo rodeándome suavemente. Sin embargo, esa cercanía ya no era suficiente para satisfacer mis anhelos internos, sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro mío desde aquella primera conexión clandestina. El día del evento social llegó rápidamente y aunque traté de prepararme como siempre lo hacía, eligiendo cuidadosamente cada prenda, había una inquietud latente que no podía ignorar. La idea de ver a mi amante allí entre nuestros amigos era tanto excitante como aterradora, temía las miradas inquisitivas y las preguntas silenciosas sobre lo que realmente sucedía tras las sonrisas superficiales. Al llegar al lugar donde se celebraría el evento encontré rostros familiares llenos de alegría e inocencia despreocupada, todo parecía normal hasta que vi su figura entrar por la puerta principal junto a su esposa. El corazón me dio un vuelco inmediato al reconocerla. Era ella quien había sido testigo involuntaria de nuestras interacciones recientes en el mercado local. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba mantenerme serena ante la situación inesperada.
Las conversaciones giraban en torno a trivialidades cuando él se acercó para saludarme discretamente lejos del bullicio generalizado. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz suave pero cargada de significado detrás del simple gesto cotidiano. Confusa, respondí sinceramente mientras miraba alrededor buscando algún indicio o señal del peligro inminente acechando entre nosotros dos. Mientras continuábamos conversando bajo el murmullo festivo alrededor nuestro sentí como otros comenzaron a notar nuestra cercanía, las miradas curiosas empezaron a acumularse como sombras acechantes dispuestas a descubrir nuestro secreto compartido. No sabía cuánto tiempo podría sostener esta doble vida sin ser descubierta ni cuánto más podría soportar esta presión creciente sobre mis hombros antes de colapsar bajo su peso abrumador. Y entonces ocurrió. Alguien mencionó casualmente algo sobre infidelidades recientes dentro del círculo social donde ambos estábamos inmersos. Risas nerviosas estallaron alrededor mientras yo sentía como cada palabra resonaba más fuerte dentro mío como si fueran campanas anunciando nuestro inevitable destino expuesto ante todos aquellos presentes. El aire se volvió espeso cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente llenas ahora no solo de deseo sino también del terror palpable ante lo desconocido. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. El festival local se acercaba y con él la multitud que invadiría las calles de Sevilla. La idea de compartir esos momentos con él, rodeados de risas y música, parecía un sueño lejano. Sin embargo, la realidad era otra. Cada vez que pensaba en nuestro secreto, el peso de la culpa se hacía más pesado. Los días pasaban entre encuentros furtivos en cafés escondidos y paseos por calles menos transitadas. A veces me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Las risas que compartíamos eran un refugio, pero también un recordatorio constante de lo que arriesgábamos. La posibilidad de ser descubiertos acechaba en cada esquina. Una tarde, mientras caminábamos por un parque adornado con flores de azahar, un viejo amigo apareció repentinamente. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Qué tal? No los había visto juntos, comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La incomodidad se apoderó de mí mientras intentaba mantener una conversación trivial. Solo paseamos, respondí, tratando de sonar despreocupada. El festival comenzó a hacerse presente en nuestras vidas con su bullicio y colorido. Las calles se llenaban de gente ansiosa por disfrutar del ambiente festivo. Pero para nosotros, esa alegría era agridulce, cada evento social era una trampa potencial para nuestro secreto. Las familias planeaban asistir juntas a las celebraciones, lo que complicaría aún más nuestros encuentros. En un intento por escapar del estrés cotidiano y encontrar algo de libertad, decidimos pasar una noche juntos lejos del mundo exterior. Alquilamos una habitación en un pequeño hotel alejado del centro turístico. La idea de estar allí, aunque solo fuera por unas horas, traía consigo una mezcla de emoción y miedo. Pasamos la noche juntos, pero no como lo habíamos imaginado al principio. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo no existiera, compartimos historias del pasado y sueños olvidados que parecían resurgir entre risas suaves y miradas cómplices. Sin embargo, la sombra del secreto seguía presente. A medida que la noche avanzaba, los recuerdos del festival se desvanecieron momentáneamente en nuestra mente, todo lo que importaba era ese instante compartido lejos de las miradas ajenas. Pero al amanecer, el peso del mundo real regresó con fuerza. ¿Qué haremos cuando nuestras familias se enteren?, pregunté mientras observaba cómo el sol comenzaba a asomarse por la ventana. Su expresión cambió, el brillo en sus ojos se tornó serio. No quiero pensar en eso ahora, respondió con voz firme pero temerosa. Esa respuesta resonó dentro mío como un eco inquietante, ambos sabíamos que ignorar la realidad no cambiaría nada. La llegada del festival anunciaba un nuevo nivel de complicidad entre nuestras familias y nuestra relación secreta. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos festivos, los vecinos intercambiaban recetas y organizaban actividades conjuntas sin sospechar lo que ocurría tras las puertas cerradas. En medio de todo esto, sentí como mi corazón latía más rápido cada vez que pensaba en las posibles consecuencias. El día del festival llegó finalmente, Sevilla brillaba bajo el sol primaveral mientras las calles vibraban con música y risas contagiosas. Cada rincón estaba adornado con luces coloridas y banderines ondeando al viento,
todo invitaba a celebrar la vida sin preocupaciones. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en el laberinto de mis decisiones pasadas y presentes. En medio del bullicio familiar y los rostros conocidos, nuestros caminos debían cruzarse sin levantar sospechas ni miradas curiosas. Mientras caminábamos entre la multitud, sentí su mano rozar suavemente la mía. Ese gesto simple encendió una chispa dentro mío que me hizo olvidar momentáneamente las sombras que nos acechaban. Pero esa calma fue efímera cuando escuché a alguien mencionar su nombre en voz alta desde una distancia cercana. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que uno de nuestros amigos comunes había reconocido a la pareja. «No son ellos», murmuró antes de reírse junto a otros conocidos. El pánico se apoderó de mí, tenía la sensación de estar al borde del abismo sin saber si habría algo o alguien allí para sostenerme si caía. Intenté mantenerme serena mientras sonreía forzadamente ante los comentarios joviales sobre el evento. Las horas avanzaron rápidamente entre juegos y bailes tradicionales, cada momento parecía estar marcado por esa incertidumbre creciente sobre nuestro futuro juntos. Cuando finalmente nos encontramos a solas nuevamente, me enfrentó con una mirada intensa: «No podemos seguir así». Las palabras resonaron profundamente dentro mío. Sabía que teníamos que tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarnos a perderlo todo, nuestras familias felices e inocentes ante nuestra traición silenciosa o lo poco que habíamos construido juntos hasta ahora. La risa alegre del festival se desvaneció lentamente mientras regresábamos hacia nuestras casas separadas bajo cielos estrellados llenos de promesas rotas e ilusiones perdidas. Al llegar a casa esa noche después del festival, encontré a mi esposo sentado en la sala con expresión tensa. Parecía esperar algo más allá de lo cotidiano, una conversación necesaria o quizás una confrontación inminente sobre nuestras vidas paralelas tan diferentes pero tan cercanas. Al mirar a mi esposo, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Su mirada intensa me hacía cuestionar cada pequeño secreto que había acumulado en mi corazón. La tensión en la sala era palpable, como si el aire estuviera cargado de palabras no dichas. Me senté frente a él, intentando mantener la calma, pero las dudas comenzaron a asediarme. «¿Todo bien?», preguntó con un tono que denotaba más curiosidad que preocupación. No podía evitar pensar en cómo esa simple pregunta contrastaba con las emociones que había experimentado en los últimos días. Las risas del festival aún resonaban en mi mente, pero ahora parecían un eco distante. «Sí, solo cansada», respondí, intentando restarle importancia a la situación. La verdad era que no sabía cómo enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros. La rutina de nuestra vida juntos se sentía como una cadena pesada que me impedía avanzar. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente divagaba hacia mis encuentros secretos. Recordé el momento en que todo comenzó, una chispa encendida por la monotonía y el deseo de sentirme viva nuevamente. Sin embargo, esa chispa ahora se convertía en una llama incontrolable que amenazaba con consumir todo lo que había construido. El escándalo local sobre infidelidades había comenzado a circular entre nuestros conocidos. Las conversaciones susurradas y las miradas inquisitivas volvían cada vez más difícil mantener mi secreto. Una parte de mí deseaba gritarlo al mundo, otra parte temía las repercusiones de tal revelación. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos sobre mi amante invadieron mi mente. La emoción de nuestros encuentros me llenaba de vida, pero también me generaba un profundo conflicto interno. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por esos momentos fugaces? La culpa se mezclaba con el deseo, creando un torbellino emocional del cual no podía escapar. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. El aroma del azahar impregnaba el aire y me recordaba lo hermoso que podía ser vivir sin ataduras. Mientras paseaba por el parque local, vi a algunas familias disfrutando del día soleado y sentí una punzada de nostalgia por lo que alguna vez había sido mi vida familiar. De repente vi a la vecina acercarse con su perro, luciendo despreocupada y alegre. Su sonrisa era contagiosa y momentáneamente me hizo olvidar mis preocupaciones. Pero al cruzar miradas noté un destello de sospecha en sus ojos. Algo había cambiado entre nosotras desde aquel encuentro casual en el festival. «Hola», saludó con un tono amigable pero distante. «Hola», respondí tratando de ocultar cualquier rastro de nerviosismo.
Mientras charlábamos sobre temas triviales, su mirada se tornó más intensa y directa. ¿Has oído los rumores sobre algunas parejas del barrio?, preguntó casualmente. El nudo en mi estómago se apretó aún más al escuchar esas palabras. Sí, he escuchado algo, respondí evasivamente. Ella sonrió con complicidad y continuó hablando sobre otras cosas, pero no podía quitarme la sensación de que estaba indagando más allá de lo superficial. Sus ojos parecían buscar respuestas ocultas entre mis palabras. Después de despedirnos, decidí visitar un bar tradicional donde solíamos ir con amigos antes de perderme en esta nueva realidad llena de secretos y sombras. Mientras saboreaba una tapa y una copa de vino tinto, observé a las parejas a mi alrededor. Cada risa compartida resonaba como un recordatorio doloroso de lo que había perdido en mi propio hogar. En medio del bullicio del lugar, recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él, su tono urgente hizo latir más rápido mi corazón. ¿Qué podría ser tan importante? En ese instante comprendí que no podía seguir evadiendo mis sentimientos ni las consecuencias de nuestras acciones. Nos encontramos esa noche en un rincón apartado del parque donde solíamos escaparnos juntos para disfrutar del silencio compartido entre nosotros dos. La luna iluminaba nuestro encuentro y creaba una atmósfera mágica aunque tensa al mismo tiempo. ¿Qué está pasando?, pregunté mientras sentía cómo la incertidumbre llenaba el espacio entre nosotros. Él suspiró profundamente antes de responder: he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Las palabras flotaron en el aire como hojas llevadas por el viento. Sabía que debíamos abordar lo inevitable. Nuestra relación clandestina estaba empezando a desmoronarse bajo la presión externa e interna. No puedo seguir así, continué sin poder contenerme más. Mi vida está hecha un lío. No sé si esto vale la pena. Sus ojos reflejaban preocupación mientras asentía lentamente. Lo entiendo. Pero hay algo más. Mi corazón se detuvo ante la posibilidad de una revelación impactante. ¿Qué podría ser tan grave? Antes de poder hacerle más preguntas, él continuó: he escuchado rumores. Y creo que tu vecina ha comenzado a sospechar. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mí. Esta mujer siempre había sido perspicaz y astuta. No era difícil imaginarla conectando los puntos entre nuestras vidas aparentemente separadas. Sentí como la ansiedad se instalaba dentro mío al pensar en cómo podría afectar eso nuestro secreto. No puede ser, murmuré mientras intentaba procesar la información revelada frente a mí. Debemos ser cuidadosos, advirtió él con seriedad antes de cambiar el tema abruptamente hacia momentos felices compartidos entre nosotros dos. Sin embargo, mis pensamientos seguían girando alrededor del posible descubrimiento inminente por parte de su esposa o incluso por otros vecinos curiosos dispuestos a chismear sobre nuestras vidas privadas. ¿Qué pasaría si todo salía mal? ¿Podría soportar perderlo todo? La conversación rápidamente perdió su brillo inicial mientras ambos nos sumergíamos en nuestras preocupaciones individuales sin poder encontrar consuelo mutuo. En ese momento crucial comprendí cuán frágil era nuestra conexión frente al mundo exterior lleno de juicios implacables e incertidumbres desgarradoras. Al final del encuentro nocturno nos despedimos con un abrazo silencioso pero cargado. Cada uno regresaría a sus respectivas vidas sin saber si podríamos mantenernos unidos ante las adversidades crecientes o si pronto tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias inevitables por haber cruzado líneas prohibidas. Así regresé sola hacia casa sintiendo como los ecos del pasado resonaban cada vez más fuerte dentro mío mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido al amanecer siguiente. Regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora la realidad se presentaba ante mí como un espejo que reflejaba mis inseguridades. Mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, las luces de los faroles parecían titilar, como si compartieran mi inquietud. La idea de mantener ese secreto pesaba sobre mis hombros, y cada paso resonaba en mi interior. La mañana trajo consigo la rutina habitual. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero no logró ahogar el eco de mis decisiones. Mi cónyuge estaba sentado en la mesa, hojeando el periódico sin prestar atención a lo que lo rodeaba. Las conversaciones superficiales se sucedieron mientras yo trataba de ocultar el tumulto emocional que me invadía.
¿Te gustaría ir al mercado más tarde?, preguntó él, sin levantar la vista del papel. Claro, suena bien, respondí con una voz que no sonaba como mía. A medida que avanzaban las horas, la presión aumentaba. Mis amigos comenzaron a notar mi distracción, sus miradas inquisitivas me hacían sentir expuesta. En una reunión casual en casa de una amiga, las conversaciones giraron en torno a los escándalos recientes en nuestra comunidad. Había rumores sobre infidelidades y relaciones secretas que corrían como pólvora entre los conocidos. ¿No te parece que algunas personas deberían ser más cuidadosas?, dijo una amiga, con una sonrisa irónica. Asentí sin poder articular una respuesta. En ese momento me di cuenta de cuán frágil era mi situación y cómo cualquier comentario podría desatar un torrente de especulaciones sobre mí. Esa noche decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles estaban tranquilas, solo el murmullo lejano del río y el canto de los pájaros rompían el silencio. Me dirigí hacia el parque donde solía ir con mis hijos cuando eran pequeños. Recordar esos momentos me hizo sentir nostalgia por tiempos más simples. De repente vi su figura al fondo del sendero iluminado por la luna. Su presencia era un imán para mis pensamientos, cada vez que estaba cerca, todo lo demás desaparecía. Nos encontramos en un rincón apartado del parque, donde las sombras parecían abrazarnos. ¿Cómo has estado?, preguntó con voz suave. Luchando con decisiones difíciles, respondí sinceramente. El intercambio fue breve pero cargado de significado. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía tener un peso adicional debido a lo que habíamos compartido en secreto. Necesitamos hablar, insistió él mientras miraba a su alrededor como si temiera ser descubierto. Asentí sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. No sé cuánto más puedo soportar esto. Fue entonces cuando me reveló algo inesperado. Había recibido una oferta laboral en otra ciudad, y debía tomar una decisión pronto. Esa noticia hizo tambalear mi mundo aún más. ¿Podría soportar perderlo justo cuando empezábamos a entendernos? La idea de su partida provocó un torbellino en mi interior. No puedo dejarte ir, murmuré casi sin pensar. Es solo un trabajo, respondió él con tristeza en sus ojos. Pero no era solo eso, era mucho más complicado. La posibilidad de separarnos se sentía como una traición a lo que habíamos construido juntos, aunque fuera clandestinamente. A medida que pasaban los días y las semanas siguientes, intenté mantenerme ocupada para evitar pensar en nuestra situación inminente. Las reuniones familiares se sucedieron unas tras otras, cada encuentro se llenaba de risas superficiales y conversaciones triviales mientras yo luchaba por ocultar lo que realmente sucedía en mi vida personal. Una tarde, mientras ayudaba a preparar una cena familiar, noté que mi cónyuge estaba más distante que nunca. Su mirada perdida se centraba en algo más allá de mí, una señal clara de que algo no iba bien entre nosotros también. Cuando finalmente nos quedamos solos esa noche después de que todos se hubieran ido, decidí confrontarlo directamente. ¿Hay algo que quieras contarme?, le pregunté con voz firme pero temerosa al mismo tiempo. Su reacción fue inmediata, se tensó visiblemente y evitó hacer contacto visual conmigo. No hay nada, respondió evasivamente. El silencio pesado llenó la habitación mientras yo intentaba procesar sus palabras vacías y su comportamiento extraño. Algo dentro mío comenzó a sospechar que quizás él también guardaba secretos oscuros detrás de esa fachada tranquila. Sin embargo, no podía permitirme distraerme demasiado con eso. Tenía asuntos pendientes por resolver con él al otro lado del parque donde nuestras sombras solían encontrarse bajo la luz tenue del atardecer. Esa misma noche decidí enviarle un mensaje: necesitamos vernos. La respuesta llegó rápidamente: mañana en nuestro lugar habitual. La ansiedad creció dentro mío hasta el punto donde sentí que no podría dormir esa noche. Cada minuto parecía durar horas mientras esperaba el amanecer para enfrentar lo inevitable nuevamente. Al día siguiente llegué puntual al parque, nerviosa pero decidida a aclarar nuestras intenciones antes de perderlo todo por completo, o dejarlo marchar sin luchar por ello primero. Sin embargo, al llegar allí noté algo inusual. Ella estaba presente también, la vecina,
con su mirada curiosa fija sobre nosotros desde lejos mientras conversábamos animadamente sobre nuestros planes futuros. O eso creía yo antes de escucharla acercarse lentamente hacia nosotros con pasos firmes y decididos como si supiera exactamente qué estaba ocurriendo entre nosotros dos desde hace tiempo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella directamente mientras cruzaba los brazos frente al pecho como si intentara intimidarnos con su presencia autoritaria e inquisitiva. El aire se volvió denso ante su llegada inesperada. Todas nuestras esperanzas parecían desvanecerse ante esa confrontación inminente e inevitable. El silencio se instaló entre nosotras, pesado y cargado de tensiones. La vecina había interrumpido un momento que se suponía privado, un instante donde las emociones flotaban en el aire. La miré a los ojos intentando descifrar si había en su mirada algo más que sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Su tono era firme, casi acusador. No podía evitar sentirme expuesta, como si cada secreto que había guardado durante meses estuviera al borde de ser revelado. «Es solo una conversación», respondí, intentando restarle importancia a la situación mientras mi corazón palpitaba con fuerza. «Una conversación a altas horas de la noche, no», replicó ella, con una ceja levantada que desafiaba cualquier intento de evasión. La tensión era palpable, el aire se tornaba denso y mi mente buscaba una salida. El hombre a mi lado intentó intervenir. «No es lo que parece», dijo con voz temblorosa, pero sus palabras apenas lograron calmar la tormenta. El peso de la verdad comenzaba a hundirme. La vecina no se movió ni un centímetro, manteniendo su postura desafiante. «¿Y qué es lo que parece?», cuestionó con sarcasmo, sus ojos brillando con curiosidad y desconfianza al mismo tiempo. En ese instante me di cuenta de que nuestra relación secreta estaba en el borde del abismo. La posibilidad de ser descubiertos me llenaba de miedo y ansiedad. Sin embargo, había algo más en juego, las dudas sobre mi vida matrimonial y el deseo de escapar de esa rutina opresiva. Decidí dar un paso adelante en lugar de retroceder. «Estamos hablando sobre nuestras vidas», afirmé con firmeza. «No hay nada más». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran solo una parte de la verdad. La vecina parecía sopesar mis palabras. Su expresión cambió ligeramente, ya no era solo confrontación sino también una pizca de comprensión. «Hay cosas que pueden ser difíciles de entender», dijo suavemente. «A veces todos llevamos secretos». Su confesión resonó en mí como un eco lejano. Recordé momentos compartidos con ella en el pasado, risas y confidencias sobre la vida cotidiana. Pero ahora todo parecía diferente, cada palabra tenía un peso nuevo. De repente el hombre tomó mi mano sin pensarlo dos veces, como si buscara darme fuerza o quizás intentar protegerme del inminente juicio que se avecinaba. La conexión entre nosotros era innegable y aún así sentía un gran vacío ante la posibilidad de perderlo todo. La conversación continuó girando en torno a secretos compartidos y decisiones difíciles hasta que finalmente la vecina decidió dar un paso atrás. «No sé lo que está pasando entre ustedes», admitió con un suspiro resignado. «Pero tengan cuidado». Con esas palabras se marchó lentamente dejando tras de sí una atmósfera cargada de incertidumbre. El silencio volvió a reinar entre nosotros tras su partida. Ambos sabíamos que el momento había sido crucial pero no suficiente para despejar todas nuestras dudas. Después del encuentro mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento en una tarde otoñal. El miedo al descubrimiento persistía, no podía dejarlo ir tan fácilmente ni tampoco podía ignorar los sentimientos intensos que habían surgido entre nosotros. Los días siguientes fueron complicados. Cada encuentro se volvía más tenso debido a la amenaza latente del descubrimiento y a las dudas sobre nuestro futuro juntos. A pesar del riesgo constante y las emociones contradictorias, decidimos mantener nuestra relación viva. Un día recibí un mensaje inesperado: «Te vi con él». El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras crudas y directas que parecían arrastrar consigo toda esperanza de mantener nuestro secreto intacto. El remitente permanecía en el anonimato. Esto solo aumentaba mi inquietud. ¿Quién podría haber estado observándonos? Las posibilidades eran infinitas y cada escenario me llenaba de ansiedad. Intenté hablar con él sobre esto durante uno de nuestros encuentros furtivos en el parque local donde solíamos escapar del mundo exterior por unos momentos preciosos.
Recibí un mensaje anónimo, le dije mientras mirábamos las flores florecer bajo el cálido sol sevillano. Su rostro se tornó serio al escuchar mis palabras, comprendió rápidamente lo delicado de la situación. Debemos ser más cuidadosos, sugirió él mientras sus ojos exploraban los alrededores como si esperara ver sombras acechando entre los árboles. Aquel día decidimos no vernos durante algunos días para evitar levantar sospechas innecesarias hasta aclarar quién estaba detrás del mensaje amenazante. Sin embargo, cada hora lejos uno del otro parecía interminable, la conexión seguía viva pero también crecía la angustia por lo desconocido. Mientras tanto, las conversaciones sobre su posible traslado empezaron a hacerse más concretas. Su jefe le había ofrecido una posición en otra ciudad debido a su desempeño laboral sobresaliente. Era una oportunidad brillante, pero también significaría poner fin a nuestra relación clandestina si decidía aceptarla. Las noches se hicieron largas mientras sopesábamos nuestras opciones, cada uno cargando su propio peso emocional sin saber cómo avanzar juntos o separados hacia un futuro incierto. En medio de esta tormenta interna llegó otra revelación inesperada. Durante una cena familiar escuché murmullos sobre infidelidades dentro del círculo social cercano a nosotros mismos. Comentarios casuales que insinuaban secretos compartidos entre otras parejas también atrapadas en redes similares a las nuestras. La idea me golpeó como un rayo, tal vez no éramos los únicos llevando esta carga oculta sobre nuestros hombros, tal vez otros también luchaban contra sus demonios personales bajo la superficie tranquila del día a día sevillano. Con cada nuevo descubrimiento sentí como mis cimientos temblaban bajo mis pies. Todo lo conocido empezaba a desmoronarse mientras evaluaba qué camino tomar ante tantas incertidumbres acumuladas sobre mis decisiones pasadas y futuras por igual. Finalmente decidí enfrentarle nuevamente para discutir nuestra situación antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Quería saber qué pensaba hacer respecto al trabajo y cómo afectaría nuestro vínculo entrelazado por secretos e ilusiones compartidas durante estos meses difíciles pero emocionantes juntos. Mientras nos encontrábamos esa tarde bajo los naranjos florecidos recordé cómo todo había comenzado entre nosotros. Dos almas buscando algo más allá del aburrimiento cotidiano encontraron refugio mutuo en medio del caos emocional reinante alrededor suyo. Sin embargo, justo cuando comenzamos a abordar estos temas cruciales sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo nuestra conversación íntima. Otro mensaje anónimo llegó para cambiarlo todo nuevamente. La vibración del teléfono rompió el silencio, y mis manos temblaron al tomarlo. El mensaje anónimo era directo, una advertencia que me heló la sangre. Sigue con él y lo perderás todo. Miré a mi amante buscando respuestas en su rostro, pero solo vi confusión. ¿Quién había enviado esto? La incertidumbre se apoderó de mí, y las sombras de la traición comenzaron a asomarse. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Él se pasó la mano por el cabello, visiblemente afectado. No era solo un juego para él. Era real, y cada día que pasábamos juntos se convertía en un riesgo mayor. El peso de nuestras decisiones caía sobre nosotros como una losa. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo nos estuviera ahogando. Necesitamos hablar con claridad, dijo finalmente. No podemos seguir así sin saber lo que realmente queremos. Asentí aunque sabía que las palabras no eran suficientes para deshacer el enredo en el que nos habíamos metido. La vida cotidiana seguía su curso fuera de nuestro pequeño refugio bajo los naranjos, los niños jugaban en el parque cercano y las risas de las familias resonaban a nuestro alrededor. Era un contraste brutal con nuestra realidad. El miedo me llevó a plantear la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Y si nuestros cónyuges descubren lo nuestro? Él bajó la mirada, incapaz de responderme de inmediato. Sabía que ambos teníamos algo que perder, nuestras familias eran más que simples estructuras sociales, eran historias compartidas llenas de momentos significativos. Mientras tanto, recordé la conversación con mi amiga sobre el viaje planeado. Era una oportunidad para escapar y reflexionar lejos de este entorno cargado de secretos. Pero ahora parecía más complicado que nunca. Podríamos irnos, sugerí. Tal vez eso nos ayude a tomar decisiones más claras. Él levantó la vista, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo. No sé si eso cambiaría algo, respondió. Lo que tenemos es real,
pero también es peligroso. La tensión entre nosotros creció hasta volverse palpable. Cada uno luchaba con sus propios demonios internos mientras buscábamos respuestas en los ojos del otro. De repente, en medio del silencio incómodo, decidí romperlo con una afirmación que había estado guardando. No quiero perderte. Las palabras salieron de mi boca sin pensar, impulsadas por un instinto primario de protección hacia lo que habíamos construido juntos en estos meses oscuros y luminosos a la vez. Pero al mismo tiempo sentí un escalofrío recorrer mi espalda ante la posibilidad de estar atrapada entre dos mundos irreconciliables. Él se acercó un poco más hacia mí, como si quisiera borrar las distancias físicas y emocionales entre nosotros. Yo tampoco quiero perderte, dijo con sinceridad. Pero no puedo dejar todo atrás sin saber qué hay al final del camino. En ese momento comprendí que ambos estábamos parados al borde de un precipicio emocional y cada paso podría llevarnos a caer o a volar hacia algo nuevo e incierto. Decidimos salir del parque y buscar un lugar más privado donde discutir nuestro futuro sin interrupciones ni miradas curiosas. Caminamos por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo el aroma del azahar mezclado con el bullicio del mercado cercano. Todo parecía tan vivo mientras nosotros nos debatíamos entre sombras y luces. Finalmente llegamos a un pequeño bar tradicional donde las tapas parecían prometer alivio temporal a nuestras preocupaciones. Nos sentamos en una mesa apartada y pedimos algo para beber mientras intentábamos encontrar sentido a nuestra situación caótica. Mientras hablábamos sobre posibles salidas y opciones futuras, noté cómo su mirada se oscurecía cada vez más al mencionar nuestras familias. La culpa comenzaba a filtrarse entre nosotros como una niebla densa e impenetrable. Después de unos minutos de deliberaciones sin rumbo claro, decidí dar un paso más allá. Si ambos estamos dispuestos a arriesgarlo todo, tal vez deberíamos dejarlo todo atrás e irnos juntos algún día, propuse audazmente. Él me miró fijamente como si estuviera sopesando mis palabras mientras yo misma dudaba del impacto que podrían tener esas ideas radicales en nuestra vida cotidiana ya complicada. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencioné lo sorprendente que había sido descubrir secretos ocultos entre otros matrimonios dentro de nuestro círculo social. Algunos amigos también llevaban vidas paralelas llenas de infidelidades silenciosas e historias no contadas. Su expresión cambió al escuchar esto, podía ver cómo su mente comenzaba a conectar puntos inesperados sobre nuestras propias elecciones y sus consecuencias potenciales. Sin embargo, antes de poder profundizar más en esos pensamientos inquietantes, sonó nuevamente mi teléfono. Otro mensaje anónimo llegó justo cuando pensábamos haber encontrado claridad. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Lo sabes todo. El corazón me latía desbocado mientras miraba a mi amante con pánico reflejado en mis ojos. Él también lo sintió porque su rostro palideció ante esta nueva revelación. Las palabras resonaban en mi mente. Lo sabes todo. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué significaba realmente? Nos quedamos en silencio por unos instantes eternos antes de que él dijera: esto ya no puede continuar así. Sus palabras fueron como un eco aterrador. Sentí como la realidad comenzaba a desmoronarse alrededor nuestro mientras comprendía que estábamos atrapados en una red mucho más compleja y peligrosa de lo que habíamos imaginado al principio. Un último vistazo hacia afuera reveló cómo la vida seguía su curso ajena a nuestras luchas internas. Las risas continuaban resonando mientras nosotros dos quedábamos atrapados entre sombras y secretos inquebrantables. Y así fue como llegamos al punto decisivo donde todo podría cambiar para siempre.